una pregunta antes. Sí, ¿Ese, hazlo. ese paciente se va a poder llegar a salvar o ya es un estadio muy avanzado? ¿Cuál? El canino. Mira, es un paciente con altísimo riesgo de que tenga un desenlace fatal. Yo inmediatamente solicité a la colega una transfusión. Si hay una transfusión, tenemos más tiempo. Tenemos más tiempo porque lógicamente en una transfusión de sangre entera estamos transfundiendo células sanguíneas, sobre todo aquí glóbulos rojos, proteínas que necesitamos mucho. Entonces, no da tiempo para estabilizar al paciente un lapso de una semana. Y si determinamos la causa y con un buen tratamiento, se puede recuperar. Ahora, ¿cuál es el problema que puede acarrear este fenómeno? Supongamos que usted determina la causa. Supongamos que sea una leptospirosis por las características que he visto. Se supera esa infección. El problema después que tengo que pensar como médico, cuáles son las posibles secuelas. El propietario puede estar muy contento porque se salvó la mascota. Y aquí en un lapso de tiempo, yo debería de pensar si hubo una hipoxia terrible y si hay algún daño importante. El hígado tiene una gran capacidad de recuperación. A mí no me preocupa tanto el hígado. Lo que más me preocupa es riñón. ¿Cómo queda el riñón? ¿Ok? Entonces, fíjese, esas informaciones cuando uno le brinda a los propietarios, esa charla que nosotros los médicos tenemos que practicar más en el día a día, señores, yo les aseguro que será la clave del éxito de ustedes en el día de mañana. Y yo siempre lo digo, es vender conocimiento, porque al final estudiamos para solucionar, lógicamente, o producir. Entonces lo que estamos haciendo es vender nuestro conocimiento. O sea, yo les aliento un poco a que piensen de esa manera y sobre todo aquellos que se van a dedicar a medicina. Medicina es bien complejo. Para mí es mucho más complicado ser buen médico que ser un buen produccionista, porque, digamos, en producción animal como es que están más cuadrados las cosas, pero siempre la biología, biología, pero medicina hay que tener varios conocimientos. Pero no se asusten, es un proceso, solo que si alguien les guía a ustedes en ese proceso, va a ser mucho más fácil el aprendizaje. Bueno, doy un punto aparte, perdón por el tiempo, pero me parece que era un caso súper interesante que tendríamos que compartir con ustedes. Y bueno, voy a iniciar la clase de hoy sobre trastorno de crecimiento. Entiendo que la colega ya hizo alguna introducción sobre la clase. Yo voy a darle una cariz un poquito más práctico a esto. Espero que sea del agrado de ustedes. Bueno, ¿qué entendemos por trastornos? Ya hemos mencionado en la clase anterior. Y cuando hablamos de trastorno metabólico, algo que no es normal, se altera, sale de la normalidad. Y la clase de hoy va a ser referente a trastornos de crecimiento, de multiplicación y diferenciación. Aquí le veo a Villasanti. Villasanti, ¿cómo te parece que un organismo crece? Aumentando el tamaño y el número de sus células, doctor. Muy bien, simple, ¿no? Muy simple. Todo organismo crece simplemente aumentando el número de sus células y aumentando el tamaño. ¿Qué entender por diferenciación, Villasanti? Por diferenciación entiendo que, por ejemplo, una célula, vamos a decir, se vuelve un hepatocito, otra se vuelve un tipo para el riñón. Una diferenciación es tipo una diferenciación entre cada órgano, vamos a decir. Y me Bien, parece bien. cada célula que se forma por mitosis, ¿sí? Prolifera en la fase de proliferación, lógicamente. Cuando proliferan por mitosis da origen a una masa celular, digamos todavía indiferenciada, pero que ya que en su ADN está codificado que tiene que diferenciarse a determinado tejido y órgano,
Una vez que esa célula haya madurado, va a organizarse de manera particular para ese tejido y para ese órgano. Entonces, fíjese la importancia que tiene la anatomía y la histología, porque de esa manera, si yo hablo de un trastorno de diferenciación, significa que hay mitosis, se están dividiéndose, pero el problema está en la fase de la maduración, en la fase de su organización y diferenciación. Bueno, entonces vamos a analizarlo rápidamente. Ya el compañero mencionó, yo voy a ir mencionando algunos contextos muy generales y luego ya comenzamos a hablar de lo más específico cuando hablamos de trastorno de crecimiento. Ya el compañero mencionó que todo organismo animal o humano crece simplemente por el aumento en el número de sus células o por el gran capacidad de división mitótica. Sin embargo, um, cuando nace el organismo, animal o humano, ahí es importante recordar el ciclo celular. Ahí habíamos dicho que la gran mayoría de las células tiene una capacidad de división mitótica, ¿verdad? Y sobre todo hay diferencia por tejidos y órganos. Por ejemplo, la célula epidérmica, la célula del tubo digestivo que reviste las estructuras tubulares de los diferentes sistemas, tiene un recambio cíclico bastante pronunciado, ¿no? Entonces tiene una gran capacidad de división mitótica. En cambio, determinados órganos o tejidos tienen una menor capacidad, así como el hígado. Habíamos mencionado que la célula entra en el periodo G0, si se recuerdan histología. Esas células son células bien diferenciadas, pero que no mantiene su capacidad de división mitótica, pero para que pueda volver a dividirse necesita de un estímulo apropiado para que esa célula reingrese al ciclo celular. En cambio, las células musculares y las neuronas son células con diferenciación terminal en condiciones normales. Entonces, esa célula no tiene esa capacidad de dividirse, ¿no? En condiciones normales, porque cuando hablamos en patología, sí, ahí lógicamente un proceso tumoral de repente es totalmente anormal y esa célula tiene una gran capacidad de dividirse. Un comentario que es importante considerarlo. Ahora, cuando uno habla del aumento de crecimiento por el aumento del tamaño de la célula, ahí es importante considerar lo siguiente. ¿Cuáles son los factores que influyen para que la célula pueda crecer y aumentar de tamaño? Y ahí hablamos del metabolismo. Y ahí indudablemente, señores, déjenme insistirle a ustedes algunos tips sumamente importantes de fisiología, la parte de endocrinología. Las hormonas de crecimiento, las hormonas tiroides son sumamente importantes para la mayoría de nuestras células, sobre todo la hormona de crecimiento, como su nombre lo indica. En la etapa de crecimiento tiene un rol sumamente importante porque va a estimular la actividad metabólica de la célula y al aumentar la actividad metabólica de la célula, esa célula tiene que crecer. Cuando finaliza el crecimiento, ahí la hormona tiroidea comienza a tener un rol sumamente importante porque la hormona tiroidea es la que controla el metabolismo de cada organismo animal o humano. ¿eh? Entonces ahí vamos a hablar de patologías. A mí un capítulo que me apasiona mucho, patología del sistema endocrino, ustedes lo van a ver conmigo, y ahí vamos a hablar un poco cuando se producen esas alteraciones. Por dar un ejemplo simple, ¿qué pasaría si hay un hipotiroidismo, por ejemplo, poca cantidad de secreción de hormonas tiroideas, y yo sé fisiológicamente que su función es estimularle a la célula a trabajar, a aumentar su actividad metabólica? Si esa célula no trabaja, entonces lo va a convertir todo
la mayoría de las sustancias nutritivas lo va a convertir en tejido adiposo. El resultado final es que aquel animal o la persona que sufra de un hipotiroidismo tiene una tendencia a tener una mayor reserva adiposa. Fíjese cómo rápidamente una alteración endocrina cómo influye también en la actividad metabólica, pero eso lógicamente terminó ya la fase de crecimiento. Ok, por dar un ejemplo. Bueno, entonces aquí ya sabemos muy bien los fundamentos, crecimiento celular. Aquí hay una actividad metabólica. Esta célula, para que pueda crecer, necesita captar, eh, necesita sintetizar, necesita almacenar, acumular, hasta aumentar su tamaño. Y luego, ya el compañero dijo que la célula tiene esa capacidad de dividirse. Entonces, el aumento en el número, no precisamente en el tamaño, el aumento en el número de la célula permite el crecimiento de determinados tejidos y órganos, ¿ok? Y bueno, indudablemente, dependiendo del órgano en particular, en cada órgano tiene sus particularidades, por lo tanto vamos a encontrar algunos órganos en donde realmente vamos a ver que ese aumento de ese tejido o de ese órgano implica un proceso cualitativo y cuantitativo, es decir, tanto en el aumento del tamaño de la célula como en el aumento en el número de las células. Indudablemente durante la etapa de crecimiento, prácticamente podríamos afirmar que coexisten ambos procesos, pero al finalizar la etapa de crecimiento, quizás solo en algunos órganos puede coexistir, ¿eh? Solo en algunos órganos puede coexistir ambos procesos. Ok. Bueno, tenemos que considerar también que siempre todo aumento de volumen hay que considerar otras posibilidades, como por ejemplo la tumefacción celular. ¿Se recuerdan cuando hablamos de tumefacción celular? Es el ingreso masivo de agua dentro de la célula por una deficiencia energética. ¿Ok? Hay un desequilibrio. Entonces ahí la célula aumenta de tamaño, pero es muy difícil. Fíjese, este paciente, por ejemplo, este paciente que acabamos de hacer este comentario, que tiene una hemólisis masiva, tiene una hipoxia. Tiene una hipoxia. Y esa hipoxia, entonces, se va a traducir en una alteración metabólica a nivel celular. Vamos a tener menos energía. Entonces, prácticamente casi toda la célula de los diferentes tejidos y órganos va a estar tumefacto, pero eso no influye en su tamaño, en todo el organismo. Pero si, por ejemplo, si yo practico la necropsia de ese paciente, eventualmente puedo encontrar, por ejemplo, el hígado un poco más agrandado, porque justamente los hepatocitos son las células que son metabólicamente mucho más activas y necesitan gran cantidad de oxígeno. Entonces puedo tener una tumefacción. El riñón también puede tener una tumefacción, pero está aumentado de tamaño, pero en ese caso no implica un aumento en su crecimiento. También ese tejido, ese órgano puede tener un aumento en su tamaño, porque puede haber algún evento patológico caracterizado porque hay como una especie de retención del líquido o hay un aumento de la cantidad de líquido en ese tejido, en ese órgano. Y eso vamos a hablar de edema. Edema es la acumulación de líquido y ese líquido ocupa espacio. Por lo tanto, dependiendo siempre del órgano en particular, entonces puede experimentar un aumento de tamaño. Sobre todo esto, muy fácil de verlo en los pulmones. Los pulmones con edema pulmonar, por lo general, aparece bastante distendido. ¿Por qué? Porque es un órgano tensoelástico, bastante elástico incluso, ¿no? Entonces la colección de líquido ahí hace que el pulmón pueda distenderse. Sin embargo, si yo encuentro edema en otros órganos sólidos como hígado, como riñón, que son los órganos más comúnmente analizados aquí, no vamos a ver una distensión muy marcada por edema. Entonces hay que
considerar también que el aumento del líquido en un tejido o un órgano puede experimentar una especie de hinchazón, una especie de aumento de tamaño que no implica un aumento en el crecimiento. Y almacenamiento de sustancias, sobre todo tejido adiposo, ¿no? Tejido adiposo que se almacena en gran cantidad puede, de hecho, generar como un aumento del tamaño. Y, lógicamente, cuando salimos de lo normal, entonces los procesos neoplásicos. Aquí hay un proceso sumamente proliferativo. Bueno, rápidamente en cuanto a la forma de crecimiento, aquí lo normal es que una célula, lógicamente, para que pueda cumplir sus funciones, si tiene que ir creciendo, aumentar en tamaño, esa célula necesita, lógicamente, de genes reguladores de esa actividad de síntesis, recuerden la síntesis de proteína, necesita de provisión de nutrientes y ya mencionamos lógicamente durante el desarrollo fetal, dijimos, pero al nacimiento eso se va perdiendo, ¿no? No, tengo una conexión medio inestable. ¿Me están escuchando bien? No, doctor, se escucha todo entrecortado o a veces se corta nomás luego. Ya, estamos con un problema de internet. Bueno, entonces me avisan nomás si de repente para volver a reiterar esos puntos, digamos. Entonces dijimos que durante la etapa fetal, fíjese, tiene una gran capacidad de división mitótica la célula y al nacimiento va perdiéndose. Y después del nacimiento ya hemos mencionado que existen células con y sin capacidad de división mitótica. Entonces ahí hay una clasificación muy técnica, por ejemplo, las células intermitóticas vegetativas. Estas células están dividiéndose constantemente y a un ritmo regular. Estas son las células típicas que tienen gran capacidad de división mitótica. Y lógicamente miren, ¿dónde tenemos esta célula? En los tejidos hematopoyéticos. Simplemente le llamo la atención. Los glóbulos rojos en promedio miden 120 días. Los glóbulos blancos en la circulación viven menos de 24 horas en la circulación. Entonces imagínense la médula ósea que tiene que estar generando minuto a minuto gran cantidad de células. Miren esta figura, se recordarán de histología, cuando hablamos de la espermatogénesis. Aunque ustedes no lo crean, las espermatogonias, todo ese proceso espermatogénico, una vez que llega la pubertad y por acción hormonal, ahí hay una intensa actividad mitótica y meiótica, por ende. Y las células epiteliales basales. Cuando hablamos de tejido epitelial, ahí es muy importante volver a recordar un poquito de histología. Decíamos que el epitelio puede ser simple, estratificado, y tenemos el epitelio glandular. Tiene gran capacidad metabólica. Ahora, fíjese ahí, hablábamos nosotros de las células basales, sobre todo en un epitelio estratificado. Las células basales son las células madres, son las que tienen gran capacidad de división mitótica. Le pongo como ejemplo a las damas que siempre que quiere verse bien, llega el verano, se toman baños solares o se van al spa. Doctor, no se te está escuchando. Voy a conectar mi teléfono, a ver qué onda con esto. Ahora ya se escucha, doctor. Se escucha otra vez. Bueno, todo un tema. A ver. Se escuchó a tamaño celular, doctor. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que esas
células se dañan, entonces, y se produce, digamos, se acelera la muerte de esa célula, se provoca y se acelera la muerte de esa célula. Entonces, incluso cuando tenemos la quemadura solar, sobre todo los varones que no se cuidan, se quema la piel y arde, ¿no? Duele, molesta y luego se descascara. ¿Qué ocurre ahí? Estas células basales tienen que reponer esas células perdidas, que tienen una gran capacidad de división mitótica. Luego tenemos las células intermitóticas diferenciadas. Entonces aquí pueden experimentar esa diferenciación en la interfase y transformarse en células postmitóticas con carácter reversible y fijo. Y esto es lo que decíamos nosotros, que algunas células pueden tener una capacidad de división o reingresar a la capacidad de división mitótica y otras ya lo han perdido por completo, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, estas células postmitóticas con carácter reversible, ¿qué significa eso? Aquella célula que está fija sin dividirse momentáneamente, cuando son estimuladas adecuadamente, entonces reingresa al ciclo. Y fíjese, el hígado, incluso los epitelios renales. Si ustedes, por ejemplo, hacen un análisis el día de mañana, van a hacer análisis de orina y cuando hacen análisis de orina, ustedes van a ver ahí, por ejemplo, en el informe dice células epiteliales renales. ¡Wow! Células epiteliales renales que se observan en el análisis de la orina. Y ustedes pueden pensar, pero ¿cómo puede haber células renales aquí? Es normal encontrar células renales en forma aislada. ¿Por qué es normal? Porque esas células son cíclicas. Esas células se pueden perder, pero viven mucho tiempo, a diferencia, por ejemplo, las células intestinales que normalmente se está perdiéndose y hay una mayor actividad. Ahora, preocupa cuando aumenta la cantidad de células epiteliales a ese nivel. Yo tengo que mirar con unos ojos clínicos a ese paciente porque tengo que investigar qué está pasando con el riñón. ¿Ok? Y puede ser que, dependiendo si hay alguna infección o algo y se trate bien, el riñón sigue manteniéndose intacto porque, por fortuna, alguna de esas células puede volver a dividirse, lógicamente. Y las células endoteliales, ni qué decir. Miren, si ustedes me dicen, bueno, ¿y las células endoteliales cómo? ¿Cuándo es importante? Fíjese, se produce una herida. Hay una herida, me corto. O un animal fue mordido por otro, un desgarre espectacular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cuidar la herida, lógicamente, voy a reconstruir la herida si se puede, y después voy a decir, voy a esperar que este tejido comience a experimentar una cicatrización. Y uno de los eventos trascendentales que ocurre en un proceso de cicatrización, señores, es la proliferación de vasos sanguíneos. Es la proliferación de vasos sanguíneos. Ok, y ahí ¿qué ocurre? Las células endoteliales comienzan a proliferar en ese sitio, increíble. ¿Por qué? Porque han sido estimulados adecuadamente. En ese sitio de la herida se liberan citoquinas específicas para las células endoteliales que le dicen, llegó el momento, hay que comenzar a dividirse de vuelta, wake up, ¿no? Y comienzan a dividirse. Y comienzan a formar vasos sanguíneos. Y van formando vasos sanguíneos y eso permite que la sangre otra vez vuelva a circular en ese lugar. ¿Ok? Por eso que es muy importante cuando ustedes tienen una herida. Ayer, por ejemplo, vi un monito que tuvo no sé cuál fue la causa, me parece que fue atacado por otro animal, tenía herida muy grande, herida abierta, y tenía una masa muscular expuesta en los miembros, y miraba yo y él evaluaba al paciente, y no tenía temperatura, la herida, y al tacto, lógicamente, y veía que la masa muscular tenía una coloración negruzca, incluso como el paciente en sí permitía que se lo explore al tocar esa zona, estaba totalmente frío, color negro, frío, que me indica necrosis. Esa masa muscular está necrosada. Entonces yo le sugería al colega, hay que tratar de eliminar la mayor cantidad de este tejido necrosado, porque el problema es que eso se puede gangrenar. Fíjese, cuando hablamos de necrosis, ¿no?
puede, si hay una colonización de microorganismo bacteriano y o saprófito, se puede gangrenar y puede conducir a un cuadro séptico. Y no se puede suturar esa herida porque eso sería terrible, porque un tejido necrosado que va a estar ahí sin aireación, van a tener ustedes una contaminación bacteriana y vamos a tener una necrosis por doquier y un cuadro séptico. Ok, la importancia que tiene, por ejemplo, de evaluar, por lo tanto, una herida, su capacidad de regeneración, qué decisión yo tengo que tomar como médico en el día de mañana. Y lógicamente las células postmitóticas con carácter fijo son aquellos que, por más que haya una estimulación en condiciones fisiológicas, son incapaces ya de dividirse. Entonces, lógicamente, conocemos a la célula nerviosa, a los eritrocitos maduros, circulantes. Solo que hay cuando hablamos de células musculares, habría que recordar que podemos tener algunos mioblastos, que son células embrionarias, musculares, indiferenciadas, que si hay una herida mínima del tejido muscular puede dividirse, pero no ya así las células musculares maduras. Bueno, y ahora sí, entramos de pleno a desarrollar y voy a enfatizar mucho lo que le va a servir a usted en su vida profesional. Comencemos a hablar de patología y vamos a hablar de trastorno de crecimiento, cuantitativos y cualitativos. Recuerden que cuando hablamos de crecimiento cuantitativo implica número y cualitativo en tamaño. Y el primer trastorno de crecimiento aquí que estoy observando se llama A, signo de negación, génesis, origen, agenesia. Y tengo este término hipo de pequeño, hipoplasia, plasia lo formado, es decir, ya se formó un tejido o un órgano, pero no creció o no crece adecuadamente. Hiper es grande, de mayor tamaño. Plasia es lo formado, es decir, el tejido o órgano ya formado experimenta un aumento de tamaño. Aquí como se simboliza, ¿no? Tenemos una agenesia, aquí supongamos tengo en el esbozo embrionario, como no hay en agenesia, está ausente el esbozo embrionario. Por dar un ejemplo ya ahora, una agenesia renal unilateral. Una agenesia renal unilateral significa que, supongamos, hoy la ecografía, que es una herramienta muy importante en el día a día, tengo un paciente y yo solicito realizar por X razón un estudio ecográfico abdominal y el ecografista me dice, doctor, yo no puedo ver, veo un solo riñón, el otro riñón no está. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Que lógicamente ese paciente tenga una agenesia renal unilateral. Vamos a ir viendo en qué consiste. Y aquí para ver, simplemente interpretar estos símbolos, cuando tengo una hipoplasia, supongamos que este debe ser el tamaño de un tejido de un órgano normal. Y aquí tengo un tamaño pequeño. Es decir, se formó el esbozo embrionario, experimentó un crecimiento, pero no llegó a alcanzar el tamaño adulto normal para esa especie de ese tejido, de ese órgano. Y miren lo contrario, una hiperplasia. La hiperplasia es cuando veo un tejido o un órgano muy aumentado de tamaño. Ahora bien, hay un término también que se llama hipertrofia. La hipertrofia, entonces macroscópicamente, tanto en la hipertrofia como en la hiperplasia, tanto la hiperplasia como la hipertrofia, se caracteriza por el aumento del tamaño de un órgano. Ok, ahora ¿qué tengo que pensar aquí? Entonces, si yo tengo un hígado y el hígado está aumentado de tamaño, entonces yo puedo decir una hipertrofia hepática, ¿sí? Es correcto. El término médico es una hepatomegalia. La hepatomegalia en este caso es el aumento del tamaño del hígado.
hepato, hígado, megalia, aumentado de tamaño. Ahora pienso en ese órgano, pienso en el hígado. Entonces yo me pregunto, ¿el hígado tiene una gran capacidad de división mitótica? La respuesta es no. No, no tiene una gran capacidad de división mitótica. Porque debe ser estimulado apropiadamente los hepatocitos para que vuelvan a dividirse, dijimos. Entonces, fíjese cómo uno razona. Si yo tengo un hígado aumentado de tamaño y sé que ese órgano tiene célula que no tiene una gran capacidad de división mitótica, siempre sacando los procesos neoplásicos de ese contexto, entonces yo tengo que preguntarme, ¿por qué el hígado está grande? Entonces ahí uno piensa en el metabolismo. ¿Será que los hepatocitos comenzaron a metabolizar más o hay una mayor movilización de grasa o el paciente está con sobrepeso, con un síndrome de obesidad o hay un desequilibrio nutricional que implique una movilización masiva de grasa? Fíjese, un hígado graso puede traducirse en una hepatomegalia. Es una razón, sí, es valedera. Ahora bien, y yo sé que el hígado es un órgano sumamente irrigado y tiene doble irrigación, arteria hepática y vena porta. Entonces ahí, fíjese, la irrigación juega un rol muy importante. En este paciente que tuvo una hemólisis y si tiene hepatomegalia, es muy probable que la hepatomegalia sea una hepatomegalia aguda por la tumefacción aguda que tiene los hepatocitos por un fenómeno de hipoxia. Vaya qué interesante cómo analizarlo, ¿sí? Si de repente me dice, bueno, el ecografista, mire doctor, tenés una esplenomegalia. El espleno es vaso, indica que el vaso está aumentado de tamaño. Entonces pienso en histología. El vaso, ¿cuál era su estructura histológica? Tiene los folículos linfoides. Pero también sé que el vaso tiene gran cantidad de fibra elástica. Histológicamente tiene una pulpa blanca y tiene una pulpa roja. Y la pulpa roja tiene una gran cantidad de pequeños capilares sanguíneos. Gran cantidad. Entonces, señores, en un proceso infeccioso, agudo, o cuando hay una anemia, sobre todo, cuidado con el vaso, porque el vaso, como es un órgano fibroelástico, y tiene gran cantidad de vasos sanguíneos en la pulpa roja, y cuando hay un cuadro infeccioso y que curse con fiebre muy alta, es normal que haya taquicardia, es normal que aumente la circulación sanguínea. ¿Y qué va a hacer en el vaso? Va a aumentar de tamaño. Alguna patología como la leishmania, la leishmania se traduce en una esplenomegalia. Es increíble. ¿Okay? Y ahí hay varios fenómenos para considerar. Pero por ahora vamos a ir por parte para ir un poco analizando los conceptos. Pero esa es la forma que hay que razonar cuando de repente tenemos informaciones imagenológicas sobre el aumento o la disminución del tamaño de algún tejido u órgano. El desafío que tenemos también es, por ejemplo, cuando hablamos de atrofia. Atrofia, ¿qué significa? Fíjese aquí, yo tengo, este es el tamaño del órgano normal y estoy frente a un tejido o un órgano que está disminuido de tamaño. Pero aquí ya algo parecido, la hipoplasia. También macroscópicamente se caracteriza porque ese tejido, ese órgano también está disminuido de tamaño. Aquí hay un problema, entonces, ¿cómo diferencio? Sencillo. La hipoplasia es cuando no llega a alcanzar su tamaño adulto normal. La atrofia es cuando ese tejido ha alcanzado, o ese órgano ha alcanzado su tamaño adulto normal y ha experimentado una involución. Ha experimentado una involución. Repito, la hipoplasia, ese tejido, ese órgano no llega a alcanzar su tamaño adulto normal. Y la atrofia es, alcanzó su tamaño adulto normal y experimenta una involución. Interesante. Entonces, hay características micro y macroscópicas que me va a permitir diferenciar entre una hipoplasia y una atrofia que ya lo vamos a ver en breve. Bueno, entonces ya tenemos enumerados los trastornos de crecimiento, ¿no? Ya hemos mencionado que ambos trastornos pueden coexistir. Y ahora vamos a analizar algunos puntos sobre la agenesia.
La agenesia es un trastorno de crecimiento. ¿En qué consiste? En la ausencia completa de un órgano. Hay ausencia completa. Digamos, una de las agenesias más comunes que se ve es justamente el riñón, una agenesia unilateral. Puede haber, de hecho, cualquier órgano puede experimentar agenesia, pero lo más frecuente suele ser a nivel renal, puede haber a nivel ocular, sobre todo en cerdos. En primer lugar, siempre que se hable de trastorno de crecimiento y o de malformaciones, la especie multípara en la especie porcina es muy frecuente. Y yo le diría que le sigue allí los bovinos. Ternero, ustedes pueden tener terneros que nacen sin ojos. Entonces tenemos una agenesia ocular. Yo no veo ojo, veo la cavidad orbitaria, pero no hay ojo. Entonces, cuando estoy frente a esos casos, yo digo, aquí hay una agenesia, la ausencia de uno de los miembros o de ambos miembros. Entonces, estamos hablando de agenesia de ese miembro. Amelia técnicamente se designa agenesia. Puede ser que el cerebelo esté ausente. Entonces, estoy hablando de una agenesia cerebelar. Ahora, si voy al testículo, que también es uno de los órganos que puede experimentar con cierta frecuencia agenesia, ahí las cosas se complican un poquito más. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que el desarrollo fetal de los testículos, lógicamente, tiene sus particularidades por especie y experimenta un descenso, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución para decir si hay o no una agenesia unilateral o bilateral de los testículos, porque puede tener retención. Existe en realidad y tiene retención dentro de la cavidad abdominal. Entonces, necesariamente yo tendría que hacer una muy buena ecografía para buscar el testículo en un animal vivo para poder decir con propiedad si hay o no una agenesia, ¿no? Ok. Indudablemente, esa agenesia tiene su importancia médica dependiendo del tipo de órgano del cual estemos hablando. Ok. Muy bien. Hay un término también que hoy se utiliza ya con mucha similitud, pero hay una pequeña diferencia que se denomina aplasia. Aplasia está el esbozo, pero no se desarrolla. Esa es la pequeña diferencia. Agenesia, no, ni siquiera el esbozo existe. Y aplasia es, por ejemplo, si yo tengo una aplasia unilateral del riñón, debería de ver en ese sitio donde debería estar el riñón, por lo menos un tejido embriológico engrosado y asumir eso que es el esbozo embrionario que se formó, pero no llegó a desarrollarse. Hoy por hoy se utilizan mucho estos términos como si fueran similares, pero hay una pequeña diferencia entre ellas. Ahora bien, tanto la agenesia y la aplasia pueden ser congénitas o adquiridas, pueden ser parciales o totales. Es decir, que de repente yo puedo encontrar, en bovinos sobre todo suele ser bastante interesante, de repente uno encuentra la mitad del riñón, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? Hay una aplasia que puede ser parcial o puede faltar la ausencia de un lóbulo, por ejemplo. Entonces, los gigantes son agenesias parciales. Son bastante raros, pero puede existir. Por lo general, la más común es que sea total unilateral, total bilateral, ¿ok? Eso es lo más común, pero se puede encontrar en algunos casos muy raros. La verdad, yo he visto casos muy raros y sobre todo en riñón es lo que más he visto de estas alteraciones en frigoríficos sobre todo. Bueno, entonces aquí cuando hablamos de agenesia, entonces indudablemente A significa que ni siquiera se forma el esbozo embrionario y aplasia indicaría que está el esbozo, pero no llega a desarrollarse. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay un bloqueo de la actividad mitótica. Hay un bloqueo de la actividad mitótica. Entonces, no hay actividades y puede ser parcial o total, cuando hemos mencionado, en ese caso puede ser que algunos lóbulos, por ejemplo,
si hablamos de una agenesia o aplasia parcial de algún lóbulo hepático. En mi vida nunca lo he visto, para serlo sincero, pero en ese caso, a ese lóbulo en particular, la célula que integra ese lóbulo, lógicamente, tendrían detenciones de la actividad mitótica. Repito, lo más común es una agenesia o una aplasia total, ya sea agenesia, aplasia total, sea unilateral o bilateral. Ustedes tienen Doctor, aquí el, dime. y cuando se habla de parcial, o sea, aplasia segmentaria, había escuchado ya, y ese puede ser parcial. Sí, justamente ese es un buen ejemplo, gracias por recordármelo. Sí, la aplasia segmentaria justamente es una aplasia parcial. Es súper interesante. Nosotros habíamos hecho un trabajo de investigación con un colega y con una colega. Fue un trabajo de tesis, incluso está publicado ese artículo. Habíamos hecho un estudio histológico en bovinos, en reproductores. Hoy en día se tiene mucha consideración. Al momento de seleccionar un reproductor se evalúa indudablemente el testículo y el epidídimo. Y hay que tener experiencia de campo, es así. Pero el veterinario práctico de campo, entonces, tiene algunas alteraciones macroscópicas, o sea, evidencia algunas alteraciones macroscópicas a nivel testicular que le sugiera que haya una hipoplasia segmentaria. Sobre todo, ¿qué es lo que ocurre en una hipoplasia segmentaria? Rápidamente va este comentario. Anatomía, recordar que el epididimo es un túbulo. Es una glándula, pero una glándula tubular. Es un túbulo único que tiene un trayecto muy irregular. Y cuando hablamos de aplasia segmentaria, ¿qué significa? Está el esbozo, ¿ok? Nace el individuo, nace ese futuro reproductor, digamos. Va creciendo el testículo, debe ir creciendo el epidídimo, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Si ese epidídimo tiene aplasia segmentaria, significa que esa célula, ¿ya? O sea, en determinado segmento del epidídimo, la célula que tapiza ese túbulo epididimario, en su ADN no se activa los genes que permita que se divida la célula y que aumente en número y aumente en tamaño. Entonces, como que las paredes de ese túbulo epididimario en ese segmento está estenosado, está disminuido la luz de esa estructura tubular, va a estar disminuido, incluso puede ocluirse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una agenesia segmentaria del epidídimo? El testículo no tiene problema, el sistema endocrino está funcionando súper bien, entonces se liberan las hormonas y comienza lógicamente a cumplir sus funciones. Hay una actividad espermatogénica, hay una espermatogénesis apropiada, y luego los espermatozoides, lógicamente, comienza su movimiento migratorio hacia la cola del epidídimo. ¿Qué va a pasar? Llega a la cabeza, tranquilo, no hay nada ahí. Vamos al cuerpo. Ya en el cuerpo puede haber aplasia segmentaria o puede haber aplasia segmentaria en la cola. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay una estenosis, puede ser que así, muy aislado el espermatozoide pueda pasar por allí o se queda. Si hay una estenosis y hay una oclusión total, incluso no pasa a los espermatozoides. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es unilateral, el otro testículo va a suplir la función, pero indudablemente el que hace selección de reproductores, además de la macroscopía y de palpar el epidídimo, entonces por lo general extrae el material seminal y evalúa la cantidad de espermatozoide y las anomalías morfológicas. Entonces eso le ayuda un poco a emitir el diagnóstico. Bueno, ese en el caso de la aplasia segmentaria. Muy bien, la intervención del compañero. En terneros es muy común que ustedes vean anomalías, y si hablamos de aplasia segmentaria globo ocular, es bastante frecuente ver. Es bastante frecuente ver las amelias, la ausencia de los miembros. Y en el caso de los miembros también puede ser parcial, porque
Fíjese aquí, por ejemplo, ustedes tienen la escápula que están viendo. Significa que se desarrolló la escápula y a partir, en este caso del húmero, está ausente. Entonces pasa a ser una aplasia o una agenesia parcial, en este caso, en este ejemplo. Pero miren aquí, en este caso, por ejemplo, aquí está ausente totalmente los miembros. Sería una agenesia prácticamente total de los miembros posteriores. Por lo general, cuando ustedes observan esto, el productor, ¿qué es lo que te va a preguntar? ¿Y cuál es la causa, doctor? Es lo que siempre quieren saber. Entonces ahí comenzamos nosotros como médico veterinario. Siempre le digo, tienen que emitir comentarios prudentes, ¿sí? Y cuidarse mucho, porque lógicamente hoy la gran presión de la agricultura moderna en el país, ustedes siempre van a estar escuchando un poco las inquietudes de nuestra gente, que famoso las fumigaciones, la utilización de herbicida, insecticida, y cuando ocurren estos fenómenos, automáticamente piensan en esas cosas. Pero sí, convengamos también que las anomalías ambientales inducidas por factores ambientales y también, digamos, por residuos tóxicos, es una realidad. Ahora bien, convengamos de que de repente uno tiene que hacer varios análisis. Por ejemplo, ahí es muy importante que ustedes siempre consideren el manejo reproductivo. El manejo reproductivo, tanto sanitario, el manejo del plantel, que en los grandes establecimientos no suele haber mucho problema. En los pequeños establecimientos sí hay un problema mayor. ¿Por qué? Porque ahí no hay suficiente potrero, ¿ok? Los reproductores son caros, entonces a ese toro que el productor compró por un valor de 8 o 10 millones, es de alto peso para el bolsillo. Entonces ese productor va a tratar de mantener el mayor tiempo posible de ese reproductor macho. ¿Y qué va a ocurrir si no hay un buen manejo? Y no sé, y ese reproductor sigue trabajando ahí en ese potrero, comienza a cruzarse con sus hijas, entonces hablamos de una consanguinidad. Y ahí tenemos la casuística de repente de mayor cantidad de malformaciones que pueda traducirse en estos fenómenos. Aquí algunas imágenes simplemente. Aquí está el riñón y el otro riñón está ausente. Entonces estamos hablando de una agenesia unilateral. Esto que ustedes ven aquí son las glándulas adrenales. Aquí ustedes ven la vena cava caudal. Aquí ustedes ven la vena renal y está ausente el otro riñón. Es una agenesia unilateral. Como experiencia, tuve un solo caso hasta ahora de una agenesia renal completa unilateral. La mayoría son hallazgos accidentales. Cuando hacía un poco de clínica en el hospital de la facultad, llegó un boxer, que me acuerdo de ese caso, que tenía 2 años, y el motivo de la consulta era que comenzaba a tener vómitos y comenzaba a tener diarrea y convulsiones, que fue medicado lógicamente con mejora temporal, pero luego la convulsión ya era persistente. Cuando eso no disponíamos todavía de ecografía, tenía mucho pelo todavía, recién recibido, y siempre fui muy curioso. Entonces, cuando este animal estaba tan crítico, ya quedó para una eutanasia humanitaria y comenzamos lógicamente con autorización de los propietarios a hacer la necropsia y encontramos que realmente tenía un solo riñón y lastimosamente el riñón que quedó tuvo un trastorno patológico, una nefritis intersticial crónica que condujo a una insuficiencia renal. Bueno, pero por lo general, un animal que tiene un solo riñón puede vivir bastante tiempo, bastante tiempo. Ahora, el problema es cuando este riñón comienza lógicamente a alterarse y convertirse en una insuficiencia renal crónica. Ahí las cosas sí es complicada, no hay vuelta que dar. Mencionamos que una agenesia bastante común es la cerebelar. Y miren aquí este cerdito que ustedes ven aquí. Aquí tengo la cavidad craneana
Aquí tengo la masa cerebral, los hemisferios cerebrales, aquí está el tronco tallo encefálico y aquí está el cerebelo. Aquí está el cerebelo. Si hay una agenesia, entonces en ese sitio debe estar ausente el cerebelo. Entonces ahí hablamos de una agenesia unilateral, perdón, una agenesia del cerebelo. Y si tiene, de repente ahí hay que tener cuidado. Si no veo, es una agenesia. Pero digamos, la malformación más común es una hipoplasia. Es decir, está el cerebelo, pero no se desarrolla normalmente. La casuística que he visto en mi vida profesional es más en ternero y en gato, en gatitos. En ternero, sobre todo, está producido por la diarrea viral bovina, y en el cerebelo las enfermedades virales también se asocia a la ausencia. Ustedes ven en esta imagen, aquí no hay cerebelo. Entonces hablamos de una agenesia cerebelar. Indudablemente ahí el comentario quizás puntual que podamos hacer desde el punto de vista práctico y que ustedes tienen que tener presente, señores. Normalmente cuando nace un ternero o nace un potrillo, entonces el personal que cuida, el personal de campo responsable siempre te va a brindar muy buenas informaciones. Por ejemplo, te puede decir, mire doctor, nació nuestro ternero, nuestro potrillo, pero no se puede incorporar. Le ayudamos, se levanta, pero no puede mantenerse de pie. Ah, miren, no puede mantenerse de pie. Le llevamos el pezón en la boca y no puede succionar. Ok, está indicando que hay un trastorno de coordinación. Por lo tanto, ese animal es sospechoso de que tenga una agenesia, una aplasia o una hipoplasia cerebelar. Okay. Y muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Ese ternero, por lo general, si tiene esta anomalía, es incompatible con la vida, fallece. Pero no hacemos práctica de necropsia. Por eso que de repente nosotros podemos decir que estas casuísticas son pocas, pero en realidad no tenemos nada más un diseño metodológico de una investigación a campo. Quizás por ahí esté la cosa, ¿no? Fíjense aquí interesante, los miembros todos deformados. Aquí veo el casco y aquí no veo casco. Entonces aquí tenemos una agenesia de las falanges. Por lo tanto, es un ejemplo más de una agenesia parcial cuando hablo de miembro. Bueno, ya aplasia y agenesia van muy de la mano. Ya mencionamos la principal diferencia y básicamente son lo mismo, ¿no? Congénitas y adquiridas. Y aquí sobre todo ya mencionamos causas hereditarias, infecciones virales y mencionamos también a los cuadros de intoxicaciones. Lastimosamente no tengo ninguna investigación, no tengo ningún caso que pueda compartir con ustedes sobre, y sería tan fascinante hacerlo porque sobre todo en regiones donde hay muchas plantas tóxicas, solamente dimensionamos cuando hay una mortandad de animales, pero no sabemos cuál es la pérdida fetal o embrionaria fetal o la muerte de los terneros recién nacidos, si no es producto, por ejemplo, de una ingestión de plantas tóxicas que haya generado algunas anomalías en trastorno de crecimiento. No lo sabemos. Yo creo que sería un lindo tema a investigar. No es tan fácil nada más llevar a cabo ese proyecto. Ok, entonces también las adquiridas tenemos la muerte natural o accidental de las células madre en este caso, la aplasia senil, las intoxicaciones o infecciones virales, por ejemplo el distemper canino, es interesante, la diarrea viral bovina, son incluso las enfermedades virales en felino, también pueden ser causas de tanto de agenesia y aplasia. Por eso que por lo general trato de describirlo ya a la par. Entonces ustedes tienen aquí, ¿qué órgano sería este? A El ver, intestino Evers, podría ser. intestino, ¿qué más? ¿Quién opina? Útero, doctor. ¿Perdón? El útero puede ser. El útero, muy bien, el útero.
Muy bien, Paredes. El útero. Usted aquí tiene un cuerno uterino. Y si ustedes ven este útero con esta característica, ¿de qué especie podrá ser? Porcina. Muy bien. Porcino. Es de la especie porcina. Súper. ¿Qué ve de anomalía a la misma persona que me está ayudando? Y es unilateral, doctor. No tiene ambos cuernos. Sí, es unilateral. Entonces aquí lo único que vemos es un esbozo. Este probablemente sea ovario, probablemente, y esta estructura probablemente sea parte de lo que hubiese sido el cuerno uterino bien desarrollado. Entonces estamos ante una agenesia y aquí la cosa se complica si realmente también no puede ser una hipoplasia, ¿no? Es un poco complicado así macroscópicamente de definirlo. Bueno, otro ejemplo más de una agenesia, ¿no? Aquí Permiso, usted doctor. tiene aquí. Dime. ¿Te acordás los ovarios que te mencioné del animal que vos me Sí, pediste para que observamos? Tengo yo esos sí. acá, Bueno, y después me proyectan en el grupo WhatsApp y vamos a ver. ¿de acuerdo? Debo Bueno, hacer perfecto. entonces el corte, debo hacerle el corte a ese ovario para mostrar cómo es adentro, ¿verdad? Sería bueno porque así vas a poder discernir bien qué estructuras están, qué estructuras no están. Y ahí vas a sacar mejores conclusiones con óptica reproductiva. Entendido, muchas gracias. Muy bien. Otro ejemplo más. Aquí tenemos un fondo de saco ciego y aquí tengo un fondo de saco ciego. Mm, esto ya es una atresia. Esto es una atresia. La atresia también es un trastorno de crecimiento, eh, pero la atresia significa la persistencia de la membrana y una de las más comunes, indudablemente, es la atresia anal. Eh, Y tienen que tener cuidado, sobre todo en cachorritos recién nacidos, que va a la consulta por inquietud, dolor, eh, se queja mucho, parece que le duele algo, típico así vienen los propietarios. Y mire, es su panza, doctor, está grande su panza. Y uno dice, no, ¿será que puede ser que esté comiendo mucho nomás, señora? No, la semiología, tengan cuidado. Cuando estamos ante ese caso, entonces tienen que revisar un poco debajo de la cola cómo está el ano. ¿Cómo está el ano? Cachorro recién nacido, que se queja, muestra inquietud y tiene la panza hinchadita. Ok, vayamos ahí atrás, miremos si el ano está bien desarrollado, porque si hay una membrana que recubre los esfínteres anales o las paredes del ano, ni siquiera puedo ver la membrana y la pared del ano está adherida, entonces estoy hablando de una atresia anal. Podemos hablar de una atresia también vulvar, es muy poco frecuente, pero es una posibilidad. Se describe algunas patologías muy raras, por ejemplo, la atresia segmentaria del esófago, por ejemplo. Y en humano más bien se describe estos casos. Hay algunos trabajos que asocian, por ejemplo, la atresia segmentaria del esófago con, por ejemplo, con uso de algunos fármacos. Nunca he visto yo en animales de atresia de tubo digestivo. Para mí sería una tremenda rareza, pero sí, la más frecuente es la atresia anal, es la más frecuente indudablemente. ¿Y en qué especie? Sobre todo en la especie porcina, otra vez en los cerdos. Y eventualmente lo puede encontrar en los cachorros. Okay. Bueno, esto es mucho más fácil cuando hablamos de hiperplasia. Hiper, aumento. Plasia, lo formado. Aumento del tamaño fíjese cómo voy a definir, aumento del tamaño de un tejido de un órgano. Pero técnicamente cuando hablo de hiperplasia, sé que ese aumento del tamaño de ese tejido, de ese órgano, obedece al aumento en el número de la célula.
al aumento en el número de la célula. Muy bien. Entonces ahí tengo que pensar que si afirmo que ahí hay un aumento en el número de la célula, tengo que saber que algunos tejidos, solo algunos tejidos y órganos tienen una gran capacidad de dividirse por mitosis. Ok. Entonces, si yo de repente hablo de médula ósea, ahora difícil de hablar de médula ósea, por ejemplo, de una hiperplasia, salvo que esté muy habituado. Yo si le hago comentario a mi vida profesional, a diario nosotros hacemos punción de médula ósea, a diario, sin exagerar, 30, 40 punciones de médula ósea por día. Y hoy en día ya estamos haciendo también en gatos. Entonces, ¿qué es lo que miramos allí? Entonces, ¿qué es lo que piden los colegas? Lógicamente, buscar leishmania y en los casos de los gatos, ver si hay algunas entidades virales de por medio o eventualmente algunas infecciones. Entonces, uno evalúa la celularidad. Lógicamente, tiene su técnica. Uno tiene que contar y ver toda la población celular y de repente sí, nosotros emitimos un diagnóstico de hay una hiperplasia, ya sea de la serie neutrofílica o hay una hiperplasia de la serie mieloide, mieloblástica. Entonces lo que estoy diciendo es el aumento en el número de esa línea celular. Pero no voy a ver, lógicamente, en el caso de la médula, que la médula esté aumentada de tamaño. ¿Por qué? Porque está dentro de una estructura bastante rígida. Ok, vayamos a los ejemplos más comunes. Ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos. Señores, los nódulos linfáticos, histológicamente, están constituidos por folículos linfoides. Y en esos folículos linfoides tenemos linfoblastos, tenemos células madre, que tiene y mantiene una gran capacidad de división mitótica. Yo siempre trato de dar un ejemplo bien práctico, simple. Si alguien tiene una otitis, te duele el oído o molesta los dientes, y por lo general tocamos cuando tenemos dolor de manera innata, ¿no? Y luego de una hora o al día siguiente ya comienzo a palpar un nódulo, ¿ah? Y de repente me autoanalizo y digo, aquí tengo ganglios. Normalmente tenemos ganglios, solo que ahora es perceptible. ¿Qué te está indicando? Que ahí hay un aumento en el número de la célula. O sea, el hecho de que puedas percibir ese ganglio y que esté aumentado de tamaño es porque ahí hay un aumento en el número de la célula. Ahora lo interesante es por qué aumenta de tamaño ese ganglio. Entonces ahí fíjese la fisiología, fíjese la inmunología. Eso, señores, te está indicando de que hay una respuesta antigénica. Hay algún antígeno que es capaz de inducir una reacción antigénica y por lo tanto proliferan los linfocitos B y si se va a producir anticuerpo va a predominar los linfoblastos, pero lógicamente eso ya solamente con estudios citológicos podemos determinar cuáles son las líneas celulares proliferantes en ese momento. Pero el aumento del tamaño de ese ganglio linfático, yo puedo decir una hipertrofia ganglionar. Sí, es correcto, porque todo órgano que aumenta de tamaño es una hipertrofia, está aumentado de tamaño. Pero yo puedo decir ahí es una hipertrofia por hiperplasia. ¿Ok? Más allá de los conceptos que tenemos que manejar, lo importante es interpretarlo. O sea, porque en el día de mañana eso es lo que nos va a servir a nosotros. ¿Ok? Entonces, para que yo pueda hablar de una hiperplasia, tengo que saber que ese órgano tiene células con gran capacidad de división mitótica. Imagínese el testículo. El testículo tiene allí las espermatogonias, que tiene una gran capacidad de división por mitosis, por proliferación, ¿no? O sea, que proliferan por mitosis. El bazo tiene gran cantidad de folículos, por lo tanto, es un órgano que puede experimentar una hipertrofia por hiperplasia. Las glándulas mamarias, pueden experimentar hipertrofia por hiperplasia.
Entonces ahí es interesante considerar lo siguiente. Entonces, si yo hablo de patología, si veo un órgano hipertrofiado o un órgano hipertrofiado por hiperplasia, ¿será que lo considero siempre patológico? ¿O será que puede ser también fisiológico? Esta clasificación es muy importante. Esto en la vida profesional, señores, es sumamente interesante analizarlo de esa manera. La hiperplasia puede ser fisiológica y puede ser patológica. ¿Ok? Y tenemos que conocer lo normal. Tenemos que conocer lo normal. Entonces, una hiperplasia fisiológica casi siempre es de origen hormonal. ¿Ok? La glándula mamaria, que experimentan un aumento de tamaño por el aumento en el número de los adenómeros o de las células epiteliales y de los conductos, es por acción hormonal. Y ustedes saben, por endocrinología, cuando una glándula, cuando digamos una hembra está gestante en el ovario y la placenta, ovario y placenta, dependiendo de la especie, entonces produce la progesterona. Y la progesterona, ¿qué es lo que hace? Entonces estimula a las células epiteliales de la glándula mamaria para que lógicamente prolifere y se prepare para producir la leche, un evento totalmente fisiológico. La misma hormona sobre el útero a nivel del endometrio uterino, señores, estimula la proliferación de, ya sea del epitelio de revestimiento y en aquella especie que lo contiene de las glándulas endometriales, porque recuerden, los rumiantes no tienen glándulas endometriales. Entonces aquí voy a tener una hiperplasia hormonal totalmente fisiológica. A ver, pensemos en las tiroides, pensemos en las tiroides. La tiroides también puede experimentar una hiperplasia. Y ahí tengo que tener cuidado, pero esa hiperplasia puede ser hormonal, puede ser algo fisiológico. Si yo de repente tengo una deficiencia de yodo, entonces el problema es carencial. Si tengo una deficiencia de yodo y sé por fisiología que el yodo tiene que metabolizarlo, tiene que convertir lo que se llama tiroglobulina, y la tiroglobulina se tiene que almacenar en el coloide y luego tiene que recaptarlo y liberarlo a la circulación como T3 y T4. ¿Qué pasa si yo tengo una deficiencia de yodo o tengo una deficiencia enzimática a nivel de la tiroide? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El resultado final es que voy a tener poca cantidad de T3 y T4 en el plasma sanguíneo. La poca cantidad de T3 y T4 en el plasma sanguíneo va a actuar sobre el sistema hipotalámico hipofisiario. El hipotálamo va a detectar eso y el hipotálamo va a liberar el factor releasing de la tiroide y que va a actuar a nivel de la hipófisis, y la hipófisis va a liberar mayor cantidad de TSH. Y la mayor cantidad de TSH va a estimular a la glándula tiroide. Y la glándula tiroide, ¿cómo va a responder a la acción de la TSH? Aumentando en tamaño y aumentando en número. Entonces, en ese caso tenemos una hiperplasia y tenemos una hipertrofia. O sea, tenemos cualitativo y cuantitativo. Y fíjense que es un fenómeno fisiológico ante un cuadro carencial. Entonces, si es una deficiencia de yodo y suministro, otra vez, cuando tenemos un dosaje, o sea, una concentración normal de T3 y T4, el hipotálamo dice, se normalizó, tranquilízate vos, factor liberador. El factor liberador ya no se libera y la hipófisis descansa. ¿Ok? Mire cómo es tan asombroso y tan simple analizar patología cuando tenemos un poco esta base. Y yo le decía, yo sé que ustedes conocen, lo que tenemos que procurar es que ustedes comiencen un poco a asociar sus conocimientos y no tenerlo todo disperso. ¿Ok? Bueno, podemos dar miles de ejemplos y a ver, se me ocurre simplemente ahora, hoy en día prácticamente se está dejando de utilizar los famosos anticelos que se aplica, por ejemplo, a los animales, sobre todo animales de compañía, para que no entren en celo. Entonces, dependiendo del producto que se utilice, ese anticelo tiene hormonas sexuales femeninas, derivado de estradiol o progestágeno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando aplicamos a ese animal para prevenir que no entre en celo?
una alta concentración de esa hormona. Esa alta concentración de esa hormona influye sobre qué sistema, sobre el sistema hipotálamo hipofisiario. ¿Qué es lo que hace? Bloquear la liberación de las hormonas, bloquear la liberación de, lógicamente, el famoso gen RH. No hay FSH, no hay SLH. Pero ¿qué pasa si yo aplico, por ejemplo, producto progestágeno y hago una dosis más de lo normal? O cuando hago una aplicación reiterativa. Yo estoy aplicando una hormona sintetizada que tiene la misma formulación química. En alta concentración, esa progesterona que yo estoy aplicando, señores, te va a producir ¿qué cosa? Sobre todo a nivel de las células epiteliales endometriales, una hiperplasia endometrial. Y el riesgo es a desarrollar una piómetra. El estrógeno no se está utilizando prácticamente, digamos, es muy raro verlo ya en el mercado, porque el estrógeno, cuidado, se te pasa la dosis y podés producir una, fíjese el término que voy a utilizar. Si utilizan estrógeno como anticelo, pueden llegar a producir una aplasia de médula ósea. Pueden producir aplasia o hipoplasia de médula ósea. ¿Qué significa eso? Que van a destruir gran parte de la población celular de la médula. Cuidado con el estrógeno, mucho cuidado. He visto, por ejemplo, casos en gatito, es sumamente interesante. En gato, viste, los gatos son molestosos, ¿no? Sobre todo cuando entra en celo, es muy complicado. Y bueno, ya saben que la hembra grita, etcétera. Entonces, se utilizaban, o se sigue utilizando, pero por suerte ya no tanto. Pero fíjese, cuidado en los gatos, señores, cuando van a administrar anticelo. He visto varios casos que la administración de esas hormonas, si ya estaba prácticamente ciclando o ya tiene una concentración de hormonas sexuales circulante, ya los receptores a nivel de las células epiteliales de la glándula mamaria están activadas. Entonces, cuando yo le aplico el anticelo y le estoy aplicando una hormona y va y actúa con o sea, las células epiteliales ahí que ya tienen sus receptores activados, y se feliz va a estar porque le están dando una sustancia que lógicamente lo capta y las células comienzan a aumentar su metabolismo, a crecer y a dividirse. Y señores, ustedes van a tener una cachorrita felina con una glándula mamaria gigantesca, terrible. Glándula mamaria gigantesca, terrible. ¿Qué puede ocurrir? Ese gatito va de vuelta junto a vos. Mire, doctor, mire lo que tiene mi gatito ahora, ¿qué le pasó? Y no sabemos. O ese gatito dice, fíjese las reacciones. Esa propietaria dice, no, ya le culpa directamente al médico que le aplicó y dice, yo le llevo al otro doctor. Se va junto al otro doctor y le comenta el historial. El otro doctor le dice, no, eso es por la aplicación de esa hormona. Pero hay que tener cuidado en la forma de comunicarnos, porque eso trae complicaciones. Yo le estoy relatando vivencia de la práctica de la profesión. Entonces, así, transmitirle a usted puntualmente esto. Para mí sería muy fácil venir a recitarle a ustedes los conceptos de la hiperplasia, pero no tiene sentido. Aquí es comenzar un poco a forjarnos lo que nos espera en la vida profesional. Y ojalá que estos mensajes que le estoy transmitiéndole a ustedes se queden y no cometan esos errores. O a lo sumo, entonces hay colegas que ya no aplican por los efectos que produce. Entonces, de repente hay que insistir con la propietaria, que en ese caso lo mejor es una esterilización, porque fíjese, si ustedes tienen una gatita con una glándula mamaria terriblemente aumentada de tamaño, wow, lleno, y comienza a producir leche, caldo de cultivo para microorganismos bacterianos. ¿Y qué van a hacer? La cosa ya está. No voy a poder aplicarle un medicamento y que en 24 horas desaparezca. Y ojo, a veces tarda un mes y más. Y durante ese mes le aseguro que le va a estar recordando a los propietarios. O sea, espero que no cometan esos errores. En todo caso, hay que hablarlo muy bien con los propietarios, porque al final,
Incluso he visto animales con desenlace fatal, porque ¿qué ocurre? Como se distiende tanto la glándula mamaria, molesta, se erosiona, y cuando se erosiona comienza a colonizar microorganismos bacterianos, va a tener una mastitis terrible. ¿Ok? Bueno, vamos a la hiperplasia patológica, que quizás aquí es lo que a nosotros nos interesa mucho más. Es las alteraciones indudablemente hormonales o endocrinológicas, y en algunos casos, lógicamente, por irritaciones crónicas. Señores, aquí cuando se habla de una hiperplasia patológica, endocrinopatía. Endocrinopatía. Y yo siempre digo que la endocrinología es para mí lo más fascinante, uno de los capítulos más fáciles de fisiología. Entonces les invito a que ustedes estudien así conscientemente, porque a partir de ahora lo que van escuchando en patología va a tener mucha importancia en la vida profesional. Y voy a ir directamente con ejemplos prácticos. Ok, viene perras, es muy común en las perras, en bovino no es tan frecuente, pero sí también puede aparecer en bovino. Viene una perra a la consulta con una descarga vaginal, vulvovaginal. Esa descarga vulvovaginal, entonces ahí importante semiología, qué color tiene, qué característica tiene, si es viscosa, si es fluídica, si es purulenta o no, si es transparente o no. Entonces la edad del paciente, si se le aplicó algún anticelo de por medio, ok. Entonces, todos esos datos importantes. Ahora bien, supongamos que no hay aplicación de hormonas exógenas, entonces, y hay una descarga y no está gestante. Entonces, la pregunta inmediata, siempre uno semiología, ¿cuándo fue la última vez que entró en celo? ¿Se recuerda, señor, señora? Ese detalle es importante, a veces nos brinda, a veces no. Hoy en día usted tiene la posibilidad de hacer un estudio imagenológico, o sea, con ese dato, yo estoy obligado a solicitar por lo menos una ecografía, ¿no? Y en la ecografía de repente el especialista te va a decir la pared está engrosada. O puede ser mucho más fino y te dice, bueno, me parece a mí que la pared más interna del útero está más engrosada. Ok, ¿cómo yo tengo que traducir ese engrosamiento? Que ahí hay un fenómeno de hiperplasia. ¿Pero por qué digo hiperplasia? Porque estoy frente a una especie canina, porque sé por histología que tiene un epitelio de revestimiento pseudoestratificado cilíndrico, pero que en la lámina propia tengo glándulas endometriales, y esas glándulas endometriales tienen lógicamente receptores hormonales. Entonces, pero si no se aplicó anticelo, ¿y por qué voy a tener una hiperplasia endometrial? Bueno, mi base endocrinológico, entonces digo, ¿qué pasa con el sistema hipotálamo hipofisiario? ¿O será que el problema está ahí o el problema está en el ovario? Fíjese cómo uno razona. ¿Será que el problema está en el sistema hipotálamo hipofisiario o será que el problema está en el ovario? En esta especie es lo más frecuente que sea en ovario. ¿Por qué? Porque por su ciclo más prolongado, ustedes van a tener sobre todo una fase de diestro y anestro prolongado, en donde ustedes van a tener progesterona en un nivel más prolongado, y la progesterona sabemos por naturaleza que induce una hiperplasia endometrial. Es una estimulación hormonal, pero que luego, como produce una alteración en el grosor de la pared y hay secreciones ahí, entonces se convierte en algo patológico. ¿Ok? Miren un detalle, es un ejemplo interesante. Y ese animal corre riesgo de adquirir infección bacteriana que pueda traducirse en piómetra. ¿Por qué? Porque, fíjese, todo es fisiológico. Tengo una progesterona que me induce una hiperplasia endometrial glandular y que incluso puede ser quística en el endometrio uterino, y los productos de la secreción se vierte a la luz porque le prepara al útero como para recibir al feto, cosa que no va a haber. Entonces ahí hay nutrientes y hay una condición ideal para microorganismo bacteriano y comienza a proliferar. Entonces pueden tener una hiperplasia endometrial con infección secundaria. Vamos al perro. El perro, ¿qué pasa con el perro? ¿Dónde puedo tener hiperplasia patológica de importancia? Un perro viejo. Comentario. Perro viejo, temperamental, nervioso. Y viene a tu consulta y dice, doctor, no puede defecar, le cuesta defecar.
toma la actitud para defecar, no lo consigue. O te dice, no puede orinar, doctor, orina muy poco. Los semiólogos dicen oliguria, disuria. Entonces, yo automáticamente tengo que pensar en esa posición anatómica, en esa región. Entonces ahí, ¿qué es importante? Mirar el ano, porque una irritación anal genera dolor, puede repercutir en la defecación, no en la micción, y ese detalle interesante, porque ahí hay una glándula que se llama glándulas perianales. Esas glándulas perianales tienen, sus células epiteliales tienen receptores para la testosterona, detalle interesante. Puede haber una inflamación de esa glándula, o puede haber una hiperplasia de esa glándula, puede haber una hipertrofia de esa glándula, y si se infecta puede generar dolor, y puede convertirse en algo tumoral. Ahora bien, le estoy dando ejemplo, digamos, de hiperplasia. Pero lo más importante, próstata, señores. Si el animal, si es macho, no está pudiendo defecar con normalidad, no está pudiendo orinar, demuestra dolor, señores, próstata. Si tengo ecografía, recurro a la ecografía. Si no tengo ecografía, tengo dedo, señores, semiología, tengo dedo. Palpen a ese animal, porque la próstata, si está aumentada de tamaño, lo van a alcanzar. Lo van a alcanzar. Y usted tiene un diagnóstico al tacto. Al tacto. ¿Ok? Se introduce el dedo. La gente tiene su técnica, que no voy a hablar porque no hay mi incumbencia, pero se introduce el dedo. Próstata aumentada de tamaño. Próstata. Señores, puede experimentar una hipertrofia prostática. Digo, hay una hipertrofia, pero ahí puede haber hiperplasia y puede coexistir ambos fenómenos. Pero ¿qué importancia tiene aquí? El macho es entero o castrado. Si el macho es entero y si hay una hiperplasia, es hormonal, señores. Entonces puedo recomendar a mi paciente, al propietario, una castración. Si es una hiperplasia hormonal, usted va a ser el mejor veterinario, porque el perro viene, defeca otra vez, orina, usted es el mejor. Pero hay que saber estas cosas son prácticas, estas cosas son sencillas, ¿ok? Entonces estamos hablando de hiperplasia patológica. Hay una patología que se llama síndrome de Cushing, por ejemplo. Síndrome de Cushing es una entidad que vamos a hablar Dios mediante conmigo, pero aquí brevemente nada más menciono. Se traduce por un hipercortisolismo, excesiva cantidad de corticoides en el plasma sanguíneo. Mire la fisiología endocrina, señores. Entonces a partir de ello pienso, híjole, ¿y quién produce cortisol? La glándula adrenal. Muy bien. ¿Y la glándula adrenal cuándo produce? ¿Quién lo tiene que estimular? Sistema hipotálamo hipoficiario. Cuando se libera, factor liberador, el hipotálamo libera el factor liberador para la ACTH, y el factor liberador actúa sobre la hipófisis, y la célula productora de la ACTH te libera gran cantidad de ACTH, la ACTH viene y estimula a la corteza de la glándula adrenal. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? La excesiva liberación de cortisoles. Entonces vamos a tener, en los casos de hipercortisolismo, con seguridad, si yo hago una ecografía, si mi ecografista me dice, mire doctor, la glándula adrenal está aumentada de tamaño, entonces ahí puedo pensar en una hiperplasia, en un adenoma cuando es tumoral funcional, pero hay que pensar en la posibilidad que sea una hiperplasia. Si hay una hiperplasia, tengo que pensar cuál es el estímulo que está haciendo que se libere gran cantidad de ACTH. Y la glándula adrenal dice, yo me siento bien, yo no tengo absolutamente nada, me estimula, entonces libero mayor cantidad de cortisol y está. Y los corticoides van a producir varios síndromes en el animal. Bueno, son ejemplos rápidamente enunciados aquí. Bueno, entonces mencionamos que entre los mecanismos, ya mencioné bastante, producción aumentada de factores de crecimiento, sobre todo aquí, estos factores de crecimiento se puede convertir, por ejemplo, en un gigantismo. Gigantismo, todo eso vamos a hablar en patología sistema endocrino. Cuando un individuo es gigante, ¿qué pasó ahí? Hay una excesiva secreción de hormona de crecimiento y es persistente, y mientras no se cierren los discos epifisiarios, lógicamente eso va a crecer en longitud, ¿no?
Puede ser, por ejemplo, en las glándulas mamarias, así como en el endometrio uterino, cuando por estimulación hormonal, entonces aumenta los receptores de las proteínas que se encuentran en la membrana para esos factores de crecimiento. Entonces, a mayor número de receptores en la membrana celular, mayor captación de la hormona y por lo tanto va a influenciar sobre la actividad metabólica y en su capacidad mitótica, ¿no? Bueno, y dentro de la célula puede haber una activación de la famosa vía del segundo mensajero o AMP cíclico dentro de la célula. En cuanto a la hipertrofia en sí es el aumento del tamaño de la célula, de un tejido, de un órgano, hipertrofia, pero es cuantitativo, cualitativo, aumento del tamaño, cualitativo. Y también puede ser fisiológica y hormonal, o sea, fisiológica y patológica. Y la fisiológica puede ser hormonal, de hecho, y puede ser también un estrés fisiológico. Fíjese el hecho de que un organismo animal esté desarrollando ejercicio intenso. Y aquí demos ejemplos prácticos. Los animales competidores, los caballos de carrera, los caballos que hacen ejercicio de polo, los caballos de tiro, son animales que lógicamente hacen ejercicio, ¿ok? O los bueyes mismos que están sometidos a esfuerzo mecánico cotidiano persistente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esos organismos? Entonces, la sobreexigencia, el sobretrabajo obliga a que determinados tejidos y órganos experimenten un aumento de tamaño. La hipertrofia de la masa muscular, ya lo hemos mencionado varias veces, el que se va al gimnasio o el caballo de carrera, todo musculoso que ustedes ven, es porque, señores, están sometidos a un sistema de entrenamiento y una alimentación adecuada, lógicamente, y eso hace que las células musculares aumenten de tamaño. Imagínense el corazón de un caballo de carrera o de un caballo de tiro, va a ser muy diferente que un caballo que no está haciendo ejercicio, que lleva una vida normal a campo. Entonces el corazón va a estar enorme. Los pulmones también van a estar aumentados de tamaño. Entonces prácticamente hay una hipertrofia fisiológica en respuesta a una sobreexigencia de trabajo. ¿Ok? Y indudablemente también la gama de la hipertrofia fisiológica, ya que va asociado mucho a la hiperplasia que acabamos de mencionar. La glándula mamaria va a aumentar de tamaño. La pared uterina, sobre todo la mucosa uterina, va a aumentar de tamaño siempre que haya una estimulación hormonal apropiada. Los ejemplos más prácticos que podemos dar. La glándula aquí de la tiroides, mencionamos las glándulas adrenales por estimulación, va a aumentar de tamaño, pero lógicamente hay que tener siempre el cuidado de que puede ser una hipertrofia cualitativa y cuantitativa dependiendo de si el órgano tiene o no capacidad de división mitótica. En este caso, una hipertrofia pura, asumimos que esa célula no, o sea, ese tejido, ese órgano no tiene capacidad de división mitótica. Bueno, puede haber una hipertrofia compensatoria o adaptativa, sobre todo corazón. Corazón es el mejor ejemplo para mencionar una hipertrofia compensatoria cuando hay un trastorno circulatorio. Cuando hay un trastorno circulatorio y es de tipo crónico, entonces el corazón va a trabajar más. Y cuando el corazón trabaja más a la larga, como esta masa muscular de mi bíceps, que cuando hago mucho ejercicio aumenta de tamaño, les tengo que decir que el corazón también, la masa muscular también va a aumentar de tamaño. Y ese corazón puede experimentar lo que se llama una hipertrofia cardíaca, concéntrica y excéntrica. ¿Ok? Pero en definitiva, ¿qué es lo que aumenta la masa muscular del corazón? ¿Con qué finalidad? Para, lógicamente, siempre y cuando sea fisiológica, entonces el corazón se hipertrofia para compensar ese trastorno circulatorio, para compensar. Entonces, una hipertrofia fisiológica que pasa a ser patológica porque es adaptativa, ¿no? Ahora bien, si lógicamente, si se restablece la circulación, es un fenómeno reversible. Ese detalle importante, es un fenómeno reversible. Ok. También podemos tener hipertrofia compensatoria en órganos impares, ¿no?
o sea, en órganos, sobre todo pares, perdón. Cuando sobre todo hablamos en riñón, fíjese, la agenesia, el otro va a compensar. Testículo, el otro va a compensar. Y en el caso del pulmón, entonces ahí eventualmente habíamos mencionado que puede haber asiento de anomalía. Yo no lo he visto todavía en mi vida, una agenesia lobular pulmonar, no tuve la oportunidad de verlo, pero lo más común es que haya procesos inflamatorios. Cuando hay un proceso inflamatorio crónico que se traduzca en daño de determinados lóbulos, entonces el otro lóbulo puede lógicamente experimentar una hipertrofia compensatoria. Bueno, ya hablamos del corazón, cuando hablamos de una hipertrofia cardíaca, y en el caso de la vejiga urinaria. En gato, sobre todo, es tremendamente importante esto que ustedes sepan. En gato, esto es sumamente importante. En gato, una de las alteraciones clínicas comúnmente que va a aparecer en el consultorio de ustedes es la dificultad para orinar, la micción, dificultad para orinar. Entonces, ¿qué va a ocurrir allí? Entonces, ese animal que tiene dolor o una infección en la vejiga, hablamos de una cistitis. La cistitis duele muchísimo, es una inflamación muy dolorosa. Se distiende la vejiga, pues la vejiga distendida de por sí genera dolor. Vaya, si ustedes aguantan, pueden aguantar por mucho tiempo, en un momento dado que ya tenés malestar abdominal por una estimulación excesiva de la pared vesical. Entonces, ¿qué va a ocurrir si hay una inflamación? Entonces, se contrae la vejiga, pero por el dolor automáticamente se produce una abolición de la micción. Entonces, hay una micción así de a poquito. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que la vejiga está casi permanentemente distendida. Y eso obliga a las fibras musculares, entonces, a experimentar un fenómeno de hipertrofia. Entonces, fíjese, si usted hace una ecografía, de vuelta al ecografista le va a decir, mire doctor, la pared vesical está engrosada, la pared vesical está engrosada. Si era útero, pensaba más en el endometrio, fíjese, increíble. Si pienso más en útero, endometrio. Ahora me dice un diagnóstico que tengo una hipertrofia en la pared vesical y es homogéneo, músculo. Tenemos una hipertrofia muscular. ¿Cuál va a ser el problema ahí? Si yo supero la infección, controlo la infección que tiene ese animal, mi problema va a ser después en qué medida se altera la funcionalidad de la vejiga. Es un detalle sumamente interesante que lógicamente el clínico tiene que ir evaluando en la medida que evoluciona el proceso. Ahí tienen una linda imagen ahí de los colegas de anatomía patológica. Ustedes tienen aquí este corazón, ¿no? Después yo voy a compartir unos casos. Hace poco realicé una práctica de necropsia, sí, para que ustedes vayan vivenciando cómo de repente hay muerte súbita y de repente los propietarios buscan causa y buscan saber si el veterinario no tiene cierto grado de responsabilidad. Entonces hago estos trabajos y tengo un lindo caso que voy a compartir después con ustedes también, ya en el día de hoy o mañana. Ustedes miren este corazón y anatomía, señores. Conocer la anatomía normal. Aquí debería tener la luz ventricular más desarrollado. Miren lo que es el grosor del miocardio. Prácticamente ya casi no tengo luz ventricular. Mire el corazón derecho. Indudablemente esta cavidad debería ser también más grande y fíjese aquí la pared está bastante engrosada. Entonces tengo en este paciente tengo una hipertrofia concéntrica, hasta me atrevería a decir que es bilateral. Bilateral aquí. Esto lógicamente, si yo veo aquí, ustedes se preguntarán ¿y por qué el corazón tiene este problema? Lógicamente hay que analizar varias cosas. ¿Qué trastorno circulatorio tenía este animal? ¿Cómo están las válvulas? Al final es una patología crónica. Si yo veo esto, nunca va a ser una patología aguda, nunca va a ser un trastorno agudo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque si yo dijimos una vez, bromeando, si yo me quiero ver bien, hago como loco 3, 4 horas, someto a mi bíceps aquí a un ejercicio intenso y no pasa nada. Necesita de tiempo para que haya una hipertrofia. Una hiperplasia no, es mucho más rápida. Una hipertrofia necesita de mucho más tiempo.
Ok, de esto vamos a hablar en patología cardíaca. Simplemente la base de la hipertrofia cardíaca concéntrica en sí es el aumento en el tamaño de las fibras musculares. O sea, lo que yo veo aquí, una tremenda hipertrofia del corazón, obedece al aumento del tamaño de las fibras musculares. Y este es el caso que yo le estaba comentando. En el caso del gatito, una hembrita que se le aplica anticelo. Y cuidado, be careful. Yo le diría no lo hagan. Si van a su consultorio y les piden que le apliquen anticelo, yo le diría, señores, no lo hagan. Porque si lo hacen, sobre todo en gatos jóvenes. No tengo mucha experiencia en gatos adultos, pero generalmente en gatos menores de 1 año la casuística es bastante frecuente. Entonces, posterior a una aplicación de anticelo, tremenda glándula mamaria, tan aumentada de tamaño. ¿Cómo razono esto? Por lo general, uno puede pensar en un proceso neoplásico, en un proceso infeccioso, pero la edad, descarto que sea, fíjese, en sentido común. Un animal muy joven, es poquísimo la probabilidad, para no decirle a ustedes que es nula, que desarrolle formaciones tumorales, y puede ser inflamatorio, sí. Entonces palpo, semiología, no le duele nada al animal, no hay signos cardinales de la inflamación, y entonces ya comienzo a pensar en una hipertrofia por hiperplasia. O sea, en este caso coexisten ambas cosas. Tengo una hipertrofia de la glándula mamaria, pero aquí hay una hipertrofia e hiperplasia. Esto, señores, de carácter hormonal. Bueno, este es el pulmón rosa salmón, un pulmón normal. Esto es un pulmón normal, normalísimo. Y está con enfisema. Aquí tengo una hemorragia dentro de la cavidad torácica. Y aquí tengo no sé qué es, pero estoy en cavidad torácica. Podríamos pensar que es una tremenda masa tumoral o puedo pensar en el corazón. Y señores, esto sí es una masa tumoral que envuelve al corazón. Ha rodeado el corazón, no se ve el corazón está dentro de esta masa. Al estar dentro de la masa, háganse un poco la idea cómo la masa ejerce presión sobre el corazón. Y el corazón tiene que vencer a esa presión y lógicamente, ¿qué va a ocurrir? Tiene que trabajar con más fuerza y frecuencia, ¿no? Y a la larga termina en una hipertrofia cardíaca. Y mire este detalle interesante, aprovecho nada más la imagen. Un vaso que está con una esplenomegalia terrible, este vaso está aumentado de tamaño, es una esplenomegalia. El vaso tiene tiene estructuras, tiene folículos, tiene capilares sinusoidales. Entonces yo debería pensar, bueno, esta hipertrofia, ¿a qué obedece? ¿Será que hay una infección o será que aquí hay una acumulación de sangre? Ok, entonces esta hipertrofia, la esplenomegalia, ¿cómo lo puedo asociar con este evento? Con el corazón. Y ustedes saben que la vena que recoge la sangre de la parte posterior es vía vena cava, y la vena cava va a llegar al corazón derecho. Y si tengo una masa que me está comprimiendo, tengo que ver si esta masa no comprime ya a la vena cava caudal, ¿ya? En ese caso me va a comprimir o si tengo una insuficiencia cardíaca del lado derecho, voy a tener una retención. Voy a tener una retención de sangre en el sistema vascular venoso y por ende voy a tener decir que la sangre que tiene que salir del bazo a la vena cava, como aquí hay una corriente mayor, queda más retenida por más tiempo, hay una éstasis, un enlentecimiento, el resultado final es la esplenomegalia. En este caso no hay un aumento en el número, no hay un aumento del tamaño, pero sí lo que tengo es un aumento del volumen sanguíneo. Aquí tienen ustedes un vaso sanguíneo, aquí está la pared externa, la túnica media y tiene la túnica íntima. Estamos viendo un marcado engrosamiento. Es un marcado engrosamiento. Entonces aquí
lógicamente, si yo sé que aquí hay células epiteliales, tengo que ver si aquí hay una hipertrofia o coexiste una hiperplasia. Bueno. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Lourdes. Sí, doctor. Trastorno de crecimiento, ¿tenemos para una clase o tenemos para 2 clases? El lunes tienen otra vez clase con la doctora Paola y el jueves el parcial. Y después de ese no estoy segura que viene. ¿Están cansados, chicos? ¿Sí o no? Y seguimos, doctor. Hasta la clase. Bueno, no, hemos avanzado bastante. La idea es ver con ustedes si eventualmente podemos cortar aquí y luego avanzamos sin ningún problema. Yo creo que sí, doctor, porque la mitad veo que estás y una chica ya escribió en el chat. Bueno, Entonces, justito, comienzan entonces con atrofia luego del parcial. perfecto. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Sí, doctor. Dime. A mí no se me quedó muy claro la diferencia entre hipoplasia y... No, perdón. Hiperplasia y hipertrofia. Aumento Fácil. del tamaño, hiperplasia, ¿verdad? Hipertrofia, o sea, por el número sería. A ver, Por el número el de la término más célula. corrientemente utilizado es la hipertrofia. ¿Ok? Cuando nosotros utilizamos el término de hipertrofia, estoy asumiendo aumento del tamaño de un tejido de un órgano. ¿Ok? Todo órgano aumentado de tamaño, puedo designarlo como hipertrofia. A partir de ahí es, ¿por qué aumenta de tamaño ese órgano? Puede ser por el aumento en el número de la célula. Entonces ahí hablamos de una hiperplasia pura. ¿Ok? Entonces digo, una hipertrofia de un órgano por hiperplasia. Por ejemplo, el ganglio linfático. Yo puedo decir, tengo una hipertrofia ganglionar. El término comúnmente utilizado es una adenomegalia. Entonces ahí decimos, el ganglio linfático está aumentado de tamaño. Ahora yo sé que ese órgano tiene célula con gran capacidad de división mitótica. Entonces va a aumentar el número de sus células. Ahora voy al corazón. El corazón es un órgano que está constituido mayoritariamente por fibras musculares. Y sé que las fibras musculares son células con diferenciación terminal. Son células que no tienen capacidad de división mitótica en condiciones normales. ¿Ok? Entonces, yo digo otra vez, una hipertrofia cardíaca. El corazón está aumentado de tamaño. Digo, este corazón está hipertrofiado. Pero esta hipertrofia en el corazón es por aumento del tamaño de la célula y no por el número. ¿Ok? Pero tengo que tener cuidado porque en determinados tejidos y órganos puede coexistir, por ejemplo, la hipertrofia con la hiperplasia. En las glándulas, por ejemplo. En las glándulas por estimulaciones hormonales, por lo general, cuando aumenta de tamaño una glándula mamaria, es por el aumento en el número de sus células y en el aumento del tamaño de la célula. ¿Ok? Entonces ahí decimos, la hipertrofia es el aumento del tamaño de un tejido de un órgano. ¿Ok? Ahora, ese aumento de tamaño puede ser por hiperplasia cuando aumenta el número de la célula. ¿Ah? Y por hipertrofia pura es cuando hay un aumento del tamaño de la célula. ¿Quedó claro? Sí, doctor, súper claro. Y en el caso de que sea por edema, ¿cómo lo vamos a categorizar? Sí, eso habíamos aclarado que no todo órgano aumentado de tamaño implica necesariamente un trastorno de crecimiento. Yo puedo decir, el bazo, por ejemplo, o el pulmón, sobre todo el pulmón, y en el caso del pulmón yo puedo tener edema. O sea,
en cualquier tejido podemos tener, pero es mucho más fácil de ver en pulmón, por ejemplo, que está aumentado de tamaño, pero al tacto y al corte vas a encontrar que hay mayor cantidad de líquido. Entonces digo, aquí hay un edema pulmonar. Entonces el aumento del tamaño es por una retención de líquido, es por un edema. No me indica un trastorno de crecimiento. El vaso que acabamos de ver en la imagen está aumentado de tamaño, ok, pero asumo que hay un problema cardíaco y que probablemente por compresión o la compresión de las venas yugular, vena cava caudal, entonces la sangre queda retenida y finalmente queda retenida en el vaso. Entonces, el vaso está aumentado de tamaño por aumento de la sangre y no es sugerente de un trastorno de crecimiento. Gracias, doctor. Doctor, tengo una pregunta. Dime. No sé muy bien en veterinaria, pero en los humanos, o sea, dentro de qué categoría estaría, por ejemplo, tener un riñón de más o un dedo de más dentro de los trastornos de crecimiento? Anomalía de malformaciones. Ya son malformaciones. Un dedo supernumerario es una malformación. Lógicamente, probablemente ese órgano supernumerario me atrevería a decir que no va a tener un trastorno normal, casi siempre es más pequeño que lo habitual. Entonces, digamos, es una malformación que se traduce en un menor tamaño, que yo lo puedo catalogarlo como una hipoplasia. Sí, sí. Gracias, doctor. De nada. Por ejemplo, las glándulas mamarias suelen tener un pezón supernumerario y son chiquititos. Están presentes ahí para crear problemas nomás, porque por allí entran las bacterias y te generan una mastitis. Por eso inclusive, fíjese la importancia de la intervención del compañero en la vaca productoras de leche. Se mira mucho las glándulas mamarias y si por ahí hay un pezón, si ustedes van a pagar por dar una cifra de 20, 30 millones por una vaca de alta producción de leche y tiene un pezón adicional, no lo compren. No lo compren, por más que produzca 50 litros de leche. Porque a la larga, ese pezón supernumerario te va a generar inconvenientes. Doctor, Díaz. en la diferencia no me quedó tan claro entre agenesia y aplasia. Por ejemplo, en la imagen que mostraste del bovino que ya tenía la escápula, ¿eso sería una agenesia o una aplasia? ¿O puedo decirlo de ambas formas? En realidad son términos que se mezclan bastante, pero hay una pequeña diferencia, dijimos. Agenesia es cuando no hay absolutamente nada. ¿Okay? No hay ni un esbozo embrionario. Y aplasia es, está el esbozo, pero no se desarrolla. Está el esbozo, pero no se desarrolla. Por ejemplo, una agenesia en el riñón es más práctico dar. Una agenesia unilateral renal significa que si yo hago una práctica de necropsia, voy a ver un riñón y en el otro lado no encuentro nada, absolutamente nada. Está limpio, ¿ok? Entonces ahí asumimos que es una agenesia. Cuando hablo de una aplasia renal, es, por ejemplo, está el riñón y en ese sitio hay un esbozo así de un tejido engrosado que ni siquiera está bien diferenciado, pero que ocupa la posición que le corresponde al riñón. Entonces, en ese caso yo puedo decir que es una aplasia, porque veo el esbozo, pero no se desarrolla. Si yo veo ya un riñón pequeñito con toda su característica, eso ya pasa a ser una hipoplasia renal. Muy bien el compañero mencionó ahí en el caso de la aplasia segmentaria del epidídimo, en donde ese epidídimo, que es un conducto muy largo, tiene segmentos bien desarrollados y en algún segmento no está desarrollado. Entonces ahí hablamos de una aplasia segmentaria. Ahora, tanto la agenesia y la aplasia puede ser
parcial o total. Y en el caso de los miembros, por ejemplo, vos tenés si escápula, significa que es algo parcial, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, se formó el esbozo embrionario, desarrolló solo la escápula y el resto no se desarrolla. Por lo tanto, hablo de una agenesia parcial. Ahí, lógicamente, lo que tendríamos que es analizar los núcleos de origen embriológico de los diferentes miembros, ¿verdad? Porque se recuerdan en anatomía, el desarrollo del tejido óseo se hablaba de núcleos de origen primario y secundario. Agenesia es ausencia total. No existe ni esbozo embrionario. Y aplasia, existe el esbozo, pero no se desarrolla. Y recuerden que la atresia es cuando en los órganos tubulares persiste una membrana o las paredes están adosadas. Y lo más común de atresia es la atresia anal. Gracias, doctor. De nada. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de que morfológicamente, o sea, tenga una forma normal, pero no cumpla funcionalmente, eso, o sea, ¿se puede llegar a dar ese caso? Que morfológicamente sea normal. Sí, que Y que no cumpla sea o sea, un funcional. tamaño normal. Puede ser, pero habría que investigar. O sea, la pregunta es bastante simple, pero muy compleja para responderlo, ¿verdad? Porque si yo tengo un órgano totalmente bien diferenciado, significa que la célula tiene los receptores para las hormonas de crecimiento, para las hormonas tiroides, para los diversos factores de crecimiento, son estimuladas, esa célula crece, inclusive puede dividirse de acuerdo al órgano. Entonces, la única forma de poder responder a la pregunta es que tendría que haber una deficiencia enzimática. Porque si hay una deficiencia enzimática del metabolismo para sintetizar algunos compuestos, o sea, la célula está solamente creciendo, pero no realiza actividad de síntesis. En ese caso, pues sí, pero es muy raro eso. La verdad me dejaste medio oxide con esa pregunta. Muchas gracias, doctor. Te soy sincero. Bueno, estoy contento, pues la participación de ustedes a mí me estimula a seguir avanzando y creo que eso me indica que le estoy llegando y realmente para el docente al menos es importante la participación de ustedes porque no es algo monótono y podemos compartir. Y conmigo suelten ser jóvenes porque la idea mía es más allá de darle los conceptos de la anatomía patológica, es formarle para el futuro. O sea, cualquier vivencia, experiencia que ustedes quieran comentar, participar, háganlo sin ninguna cadena, sin ninguna atadura. De mi parte ha sido, como siempre, un placer compartir este momento y bueno, nos esperamos en la próxima clase. Y el examen, Gracias, doctor. ya que estamos aquí, el examen va a ser hasta trastorno metabólico. Trastorno de crecimiento ya no va a entrar en el examen. Entonces ustedes tienen ahí todo lo que es patología celular, necrosis, ictericia, la parte de metabolismo de pigmentos es muy, muy importante. Algo de lípido y algo de proteína va a salir. O sea, la idea es que no sea tan extenso los contenidos que van a estudiar, entonces ya les adelanto que comiencen a estudiar hasta trastorno metabólico. Doctor. Bueno, jóvenes, nos vemos. Muchas gracias, Doctor, doctor. Hasta tengo una luego. pregunta. Sí. Tu presentación de metabolismo de trastorno metabólico de proteínas se va a hacer en la plataforma. Voy a encerrarme esta noche para hacer una nueva grabación más corta y les alzo, le prometo. Dale, doctor, muchísimas gracias. Dale, doctor. Dale, chao, chao. Doctor.
Dime. Te puedo hacer una pregunta pequeñita sobre la clase de hoy nomás. Sí, Hablaste al principio sobre células postmitóticas sí, fijas. sí. Sobre el tema de los hepatocitos, como el hígado es un órgano que se puede regenerar, Mm. te quería preguntar cómo era que se llamaban las células postmitóticas que se pueden regenerar, Reversible. reversibles. Sí. Y en el caso de los melanocitos, por ejemplo, con lo que dijiste sobre la exposición a la luz del sol, los melanocitos no se regenerarían, sino que mueren. Cada célula no es como los hepatocitos. Así mismo, los melanocitos, si hay una pérdida, si hay una destrucción, hay una pérdida de esos melanocitos, ¿verdad? En ese caso, sí, no se regenera. Tiene un origen embriológico de la cresta neuroectodérmica, ¿verdad? Ahora, O sea, lo interesante es que los melanocitos tienen esas prolongaciones citoplásmicas que están conectadas con las células epiteliales y puede transferir los pigmentos de melanina a las células del estrato espinoso y granuloso. Y de esa manera ocurre un fenómeno de la pigmentación. Y en el caso de la despigmentación que se suele producir, pues, ¿no?, en caninos, si usted tiene como mascota, por ejemplo, a nivel de la nariz, a veces se pierde la pigmentación y luego vuelve a aparecer, vuelve a regenerarse. Entonces ahí lo que suele ocurrir es que no hay una destrucción de los melanocitos, más bien hay una inhibición de la síntesis de melanina y luego se vuelve a pigmentar. Gracias, doctor. De nada. Doctor, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Referente a la atrofia. Habías sí. dicho que alcanzaba su tamaño adulto normal, pero luego se achicaba por un fenómeno llamado, ¿cómo se llamaba ese fenómeno? Involución. Involución. Experimenta Gracias. una involución. Sobre Gracias. atrofia vamos a hablar en la próxima clase. Gracias, doctor. De nada. Doctor, yo tengo una última pregunta. Dime. Ese caso que yo envié en el grupo del torito que nació sin pezuñas, Sí, ¿ese sería también un trastorno del crecimiento? indudablemente. Indudablemente, un trastorno de crecimiento. Voy a mirar un poco, ahora no me recuerdo bien, pero si nace y está con falta de pezuña, es un trastorno de crecimiento y es algo parcial porque tiene todo el miembro. Entonces, si falta toda la falange, entonces sería una agenesia del tercer falange. Ya, gracias, doctor. Ok. Doctor, yo tengo una consulta. Dime. Doctor, yo encontré acá, estaba leyendo acá el libro, y encontré un tema que me llamó la atención. ¿A qué se refiere con un amartoma? Amartoma. No está relacionado a teratoma, eso. Y la verdad que no sé, doctor, porque es un tema aparte del libro que está ahí. Me llamó la atención, pensé que era algo relacionado con el tema. No, eso es malformación. Eso entra en capítulo de malformación. Dale, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora le dejo, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, profe.